Hola amigos, Dios me les bendiga. Mi nombre es Samuel Rodríguez, tengo 18 años, soy hijo de pastor y quiero contarles algo sobre mí, algo que Dios hizo en mi vida hace poco tiempo. Me diagnosticaron con un tumor celular gigante, donde esto me había dejado ciego, me había dejado sin caminar. Convulsionaba 5 o 6 veces al día, fue muy difícil para mí. Fue algo muy difícil, un golpe muy difícil para la familia, que luego de eso la situación empeoró al punto donde yo llegué a veces hasta agonizar. Me pegaban dolores de cabeza demasiado fuertes. Llegué al hospital y me daban aproximadamente una semana de vida y llegué totalmente muy mal. Fui trasladado a varios hospitales de Nicaragua, tanto como el San Juan de Dios como de Managua, donde a unos me daban razones, otros no me daban diagnósticos de nada. Luego de eso me trasladé a un hospital donde estuve internado a punto de una operación, donde llegué a pensar en qué momento iba a llegar el día en donde yo iba a morir, porque la situación en la que estaba era demasiado difícil. Llegué al punto donde los doctores llegaron, me visitaron y me dijeron que la operación se cancelaba debido a que habían riesgos de muerte y de que probablemente me empeorara en sala de UCI. Y fue difícil porque los doctores me decían que cualquier movimiento que ellos podían hacer conmigo podía ser peor, debido a que iban a hacer 2 cirugías diferentes, una de parte de cabeza al lado y una endonasal que me tenían que abrir de mi boca a mi nariz. Me pusieron con un tratamiento que el medicamento me costaba $1,080, un frasquito de 12 pastillas. Y llegué y me dijeron que posiblemente la pastilla iba a decidir qué era lo que iba a pasar conmigo. Y luego de eso caí en una depresión por 15 días, al punto donde que yo dije, Señor, que ¿por qué me había pasado esto a mí? Recuerdo que le dije, Señor, ¿por qué se me vino esto a mí y no a alguien que tuviera la fuerza para pasar lo que yo estoy pasando el día de hoy? Fue difícil para mí ver el estado en el que yo había quedado, llegar a decir, Dios, llévame, porque lo que yo estoy pasando no ha sido fácil. Y yo lloraba y le decía al Señor, Señor, ayúdame, porque literalmente me sentía solo, sentía que mi vida no valía nada. Y sin darme cuenta que después de esto he entendido que donde uno piensa que menos está Dios es donde más está con uno. Luego de eso se escuchó una bulla que venía a Estelí, una cruzada evangelística. Me di cuenta de eso y como a veces tenían que gritarme para yo poder escuchar, mi mamá se acercó a mi oído y me dijo que si quería que me llevara a ese lugar, y yo le dije que sí, que quería recibir mi milagro. No tenía zapatos, recuerdo, para ese evento. Y llegó el día de la cruzada, el primer día de la cruzada llegué. Yo no podía aguantar lo que eran bullas, tipo de sonido fuerte. El día viernes, que fue la primera cruzada, tuve que regresarme a mi casa. Regresé a mi casa muy triste porque realmente lo que yo quería era que Dios hiciera un milagro, porque la situación en que estaba ya no la soportaba más. Y al día siguiente me levanté con una fe y dije, Señor, si tú vas a hacer algo, hazlo hoy. Yo lo único que quería era recibir un milagro, porque ya no quería sufrir en la condición en la que yo estaba viviendo. Y llegué y yo dije, Señor, yo sé que tú vas a hacer algo el día de hoy. Y me levanté con una fe, con una convicción sobrenatural de que sabía que ese día iba a pasar algo. Se llegó en la noche, quedamos entre medio del estadio y había tanta gente que mi mamá, recuerdo que me preguntó y me volvió a decir eso en el oído y me dijo, hijo, ¿quieres que te pase al frente? Recuerdo que le dije que sí, lléveme, le dije yo. Estaban unos jóvenes de la iglesia y recuerdo que el líder de jóvenes de la iglesia se acercó a mí y me llevó chineado hasta cierta parte debido a que había mucha gente en ese lugar, en el Estadio Independencia. Y los jóvenes de la iglesia comenzaron a abrir caminos sobre el lugar donde estábamos. Llegué al punto donde me tuvieron que llevar arrastrado porque ya era mucha gente y no me podían llevar chineado. Y comencé a mover los pies después de 6 meses. Comencé a hacer movimientos en los pies. Llegué al punto, a la orilla de la tarima, donde estaban muchos enfermos, demasiados enfermos. Solo recuerdo que volteé mi mirada hacia el lado izquierdo de la tarima y en ese momento vi como el evangelista y el traductor descendían sobre la grada.
Recuerdo que el evangelista puso su mano sobre mi cabeza y él dijo una frase en inglés. Y el traductor dijo: maldigo el tumor en el nombre de Jesús. En ese momento se comenzó a activar una presencia en ese lugar sobrenatural. El evangelista bajó abajo a ministrar sobre la multitud y él dijo que me subieran arriba. Llegué a la tarima arriba, estaban unos conocidos y ellos comenzaron a darme agua. Yo llegué echando sangre por la boca y la nariz. Lo que mi cuerpo de tanto tiempo de sin movimiento comenzó como a reventar y después el evangelista comenzó a ministrar sobre la multitud abajo. Él se subió a la tarima, se acercó de mí y recuerdo muy bien que él se sacó un aceite de su bolsa y un algodón en su mano. Él se lo pasó sobre mi ojo. Cuando él echó eso en los ojos, mi cuerpo comenzó a temblar y yo comencé a ver toda la multitud que estaba en el Estadio Independencia. Y yo comencé a llorar, me comencé a llenar de nervios y yo decía: ¿qué está pasando aquí? Luego de eso, él se dio la vuelta y me ministró y comenzó a tocar mis piernas. Después de 6 meses de yo no poder poner un pie firme a caminar, yo comencé a caminar sobre el lugar en donde estaba. Luego de eso bajé y yo no paraba de creer de lo que Dios había hecho esa noche en ese lugar. Luego de eso llegó el día siguiente de que yo había recibido mi milagro. Yo me quedaba en el cuarto para que me pudieran levantar de la cama. Yo tenía que llamar a alguno de mis hermanos o a mi mamá. Y me sorprendí tanto que ese día me levanté con una mentalidad que me levanté solo de la cama. Yo no podía caminar del todo bien. Y me senté en una silla. Y en eso entró mi mamá por la puerta de la sala y ella comenzó a llorar. Y me dijo: Samuel, te levantaste solo. Y se arrodilló. Y eso me conmovió tanto de ver a mi madre cómo lloraba. Y yo dije: Señor, gracias porque tú te estás glorificando ya. Solo tú sabes lo que pasé, que fue algo tan difícil, tan imposible para muchos, pero para ti fue posible. Luego de eso, tocaba viajar a mis citas a Managua. Llegaba. Fui donde el neurocirujano. Cuando llegué donde el neurocirujano, me preguntó y me dijo: pasen a Samuel. Y yo le dije: soy Samuel, le dije yo. Y él me dijo: no soy Samuel. Sí, soy Samuel. Y él me dijo: no, me dice, no me estés molestando, dice que tengo muchas cosas que hacer. Por favor, llámame a Samuel. Y le dije: yo soy Samuel, doctor, le digo yo. Vos sos el que viniste en febrero, me dice, que no podías caminar, no podías ni ver. Sí, soy yo, doctor, le digo yo. Y él comenzó a brincar y se levantó del escritorio en donde estaba y me dijo: wow, me dice él, no puedo creer que seas vos, me dice. Es como que pongas a un chaval en silla de ruedas, dice, que no pudiera hacer nada, dice, y que pongas a un chaval sano como estás vos, me dice. Cuando yo llegué grave, ese mismo doctor le dijo a mi mamá que pidiera en los semáforos, que pidiera en las esquinas, porque la operación que ellos me podían hacer costaba entre 20,000 a 15,000 dólares. Y un recurso que nosotros no teníamos como familia. Y me comenzó y dijo: estoy sorprendido de lo que Dios ha hecho con vos. Y él comenzó a leer todos los expedientes y comenzó a ver la magnitud del tumor de donde estaba, que el tumor llegó a crecer al tamaño de una bola de béisbol. Se paró y me dio un abrazo y me dijo: eres un testimonio grande. Y me dijo, luego de eso, un doctor que es el que me mira, que es el más difícil de que acepta las cosas, no podía creer, me mandó todavía a hacerme exámenes ese mismo día de que él no podía creer de lo que estaba pasando. Todo el dolor que pasé como un joven, Dios me lo recompensó en gran manera. Luego de que pasara la cruzada en Estelí, se comunicaron conmigo para llegar a visitar la siguiente cruzada, que había sido en Ocotal, donde me di el privilegio de conocer a personas usadas por Dios, como Juan Carlos Alvarado, a Ramón González, Oasis Ministry, con Daniel Calvetti. Y yo decía: Señor, el proceso que pasé, el esfuerzo que yo hice para estar bien, tú me lo recompensaste en gran manera. Y él se acercaron, lloraron conmigo cuando yo les comencé a contar toda esta historia. Llegué a estar con un pastor australiano que era de parte de la banda Planet Shaker. Y él se acercó, me habló en inglés, estaba un traductor ahí, él comenzó a hablarme y me dio una palabra que la llevaré en mi corazón siempre, que es esforzarse y ser valiente al punto donde uno cree, donde menos está Dios, es donde realmente Dios es donde más se glorifica en gran manera. Y ahí es donde me doy cuenta
que cada proceso que uno pasa es diferente. El proceso de que estás pasando tú no es el mismo que está pasando otro. Y ahí es donde me doy cuenta, donde digo, Señor, tú nunca nos dejas, nunca nos vas a dejar abandonados, nunca nos dejas solos. Porque sé que lo que Dios hizo en mí es para que muchos se den cuenta de que existe un Dios de milagro, un Dios que sana, un Dios que liberta, un Dios que nunca te va a dejar abandonado.